Estamos en Siempre Soy, 25 de mayo, fecha emblemática para la historia argentina, y digo la historia argentina en general, no nos vamos a poner demasiados escolares, sino también para la historia argentina contemporánea, la asunción de Cámpora en el año 73, y también fue un 25 de mayo, pero del año 2003, que se inició un ciclo político que con interrupciones, vaya si tuvo interrupciones, ni más ni menos que los 4 años del macrismo, viene ocupando el centro de la escena política en la Argentina y irradiando también a la región, como es el kirchnerismo. Un 25 de mayo del año 2003 asumía Néstor Kirchner, la fórmula Néstor Kirchner y Daniel Scioli, en un gobierno que en aquel momento se parecía que podía durar muy poco. Había un sector mayoritario, un sector importante de la sociedad que no sabía escribir un apellido que tenía tantas consonantes como el apellido Kirchner. Había asumido con la cantidad, el porcentaje de votos más bajo de la historia democrática argentina, 20 y pico % de los votos, no había podido acceder al balotaje. Sin embargo, con una enorme audacia y vocación para la construcción del poder, se inició un ciclo que irradia hacia nuestros días, y que su último capítulo es ni más ni menos que la vuelta al poder por parte de Cristina Fernández y Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en aquel gobierno del año 2003. Y hay un libro que relata un poco todo eso y que reconstruye todo eso, que es el libro, lo tengo aquí conmigo, se llama El peronismo de Cristina, de Diego Genú, que es periodista y analista político, que está aquí para conversar con nosotros. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Daniel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, a ver, el libro tiene varios méritos para mí. Uno de los méritos que tiene el libro, y tuve la oportunidad de decírtelo, es que profundiza en términos históricos sobre un hecho que es muy contemporáneo, tan contemporáneo que irradia sobre estos días, digamos. De hecho, te voy a hacer algunas preguntas de coyuntura, que también van a ser preguntas que tienen alguna clave en la historia, ¿no? El precio de la carne y su pelea con las patronales agrarias, la relación con la Corte Suprema de Justicia y la justicia en general, como para dar dos ejemplos. Y el libro, insisto, tiene el mérito ese, ¿no? Que puede ser visto sobre un hecho contemporáneo en clave histórica. Y el libro no es sobre Cristina, ¿no? Esto es importante para afirmar. Es un libro sobre el proceso de Cristina en los últimos años del poder, cómo transitó los diferentes actores políticos durante el macrismo y cómo se decidió la vuelta al poder. Y voy a arrancar con una de las revelaciones para mí que tiene el libro, porque además tiene revelaciones, tiene figuritas difíciles, diríamos, en el mercado de las figuritas y de los periodistas y los comunicadores. Es que un diálogo, que es lo primero que quiero preguntarte, Diego, un diálogo que tiene Cristina con Felipe Solá en el plan de reconstrucción, ¿no? Tanto de Felipe enrollando el barrilete como de Cristina tratando de sumar actores. ¿Podés contar cómo fue ese diálogo? Sí, es un diálogo, yo creo, debe ser fines de 2018, ¿no? Principios de 2019, ya la crisis del macrismo avanzada, ya yo diría la partitura del peronismo del medio bastante incendiada, o sea, asociado demasiado ese peronismo del medio al macrismo. Lo que era Alternativa Federal se empieza a desgajar, nunca terminó de arrancar, obviamente, y Felipe era uno de los que, de alguna manera, había desandado su propio camino, ya había tomado distancia de Sergio Massa y había intentado él personalmente, y también coincidía con un intento de Cristina, de recuperar esa relación, ¿no? De recuperar la relación con Cristina en un proceso no televisado, digamos, un proceso que la dirigencia política y que Cristina en particular, creo yo, empezó a
a andar a partir de la crisis del macrismo, con muchas reuniones, y en uno de esos encuentros que Cristina tenía con muchos de los supuestos presidenciables, de los que intentaban decir, bueno, puedo ser yo en este momento, dado que el macrismo está terminado y dado que Cristina ya fue 2 veces presidenta y tiene una porción de la sociedad que la rechaza, puedo ser yo. En ese marco, Cristina se reunió con Felipe Solá y le hace esa pregunta que uno de los protagonistas, que había varios en esa reunión, no eran solo Felipe y Cristina, uno de los protagonistas me la cuenta. Cristina le dice a Felipe, ¿vos para qué querés ser presidente con este quilombo? ¿No? Una pregunta que, según lo que me dicen, Felipe no puede resolver bien, ¿no? Porque claro, uno podría decir, quiero ser presidente porque es una materia pendiente de mi vida, puede haber dicho Felipe quizá, o puede haber pensado en ese momento, pero realmente era una situación difícil, por la pesada herencia que iba a dejar el macrismo, ¿no? Por la deuda que iba a dejar, por la recesión que iba a dejar, por la inflación que iba a dejar, inflación récord de Macri, y por la dificultad también me parece que representaba para el que tomara esa brasa caliente conducir al peronismo, a un peronismo que estaba empezando a juntar sus pedazos, ¿no? Aquel viejo Frente para la Victoria, a este Frente de Todos. Bueno, hubo un proceso donde con Cristina en el centro, Cristina reconstruyó su poder, yo creo que diseñó una estrategia, y a esa estrategia le hacía falta un nombre, un candidato. Podía ser Felipe, hubiera podido ser Felipe, pero esa pregunta que Cristina le hace a Felipe, para mí es una pregunta que yo imagino se la hizo a todos los que desfilaron por el departamento de Recoleta, y hasta puede ser una pregunta que ella misma se hizo a sí misma. ¿Para qué quiero yo ponerme al frente de este proceso que va a estar plagado de restricciones, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí creo que es una pregunta que explica incluso el presente, que explica hasta la candidatura de Alberto. Alberto estaba en esa reunión, Alberto Fernández, entre Felipe y Cristina, y creo que no pensaba que el que se iba a tener que hacer cargo de ese quilombo iba a ser él finalmente, ¿no? Estamos hablando con Diego Genú, es el autor de este libro, El peronismo de Cristina, y tiene, insisto, varias revelaciones. Cristina fue desplegando de alguna manera, Diego, y ahora se ve, ¿no? Claramente, fue desplegando algunas señales de lo que podía llegar a ser en el año 2019. Yo recuerdo cuando fue candidata, allá por el año 2017, hace su primera entrevista. Para mi gusto fue casi como una indagatoria, ¿no? Hay que decir que como candidata ella se sometió a periodistas y a comunicadores que tenían una línea editorial muy crítica con su gobierno, para decirlo de un modo elegante, y las entrevistas fueron casi indagatorias. La primera de ellas fue en la señal Infobae, en el diario digital Infobae, frente a Luis Novarecio, y no sé si recordás, pero decía esto puntualmente Cristina con respecto al 2019. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, no solamente el peronismo, porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo en un frente amplio, como que en una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor que lo que está teniendo. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. Bueno, vale destacar esto, porque finalmente cumplió, ¿no? Quedaba muy instalado, entre los cuales lo instalaba el propio Alberto Fernández, que es sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. ¿Por qué pensás, que terminó eligiendo a Alberto Fernández en clave ya de 1 año y medio de recorrido del gobierno de Alberto Fernández, donde, dicho sea de paso, la premonición que ella le anticipa a Solá se termina confirmando a la N potencia, porque el país no solo era un quilombo, en palabras de Cristina, sino el mundo, ¿no? O sea, Cristina obviamente no imaginaba la pandemia.
Sí, yo creo que hay que retrotraerse para entender esa decisión de Cristina a los inicios del kirchnerismo, ¿no? A ese 23 de mayo de 2003, a ese primer kirchnerismo arrollador, con Néstor presidente, con Alberto jefe de gabinete, a un espacio medio mitológico para los que cubríamos ya en esa época, o muy poco después empezamos a cubrir al kirchnerismo en el poder, que era como una mesa chica que tenía Néstor Kirchner, ¿no? Y esa mesa chica estaba integrada por Cristina, que quizá no era no era miembro permanente de ese elenco, pero sí un miembro fundamental, ¿no? Por la sociedad política, además del matrimonio con Néstor. El otro era Carlos Zanini, siempre se dijo, y el otro era Alberto Fernández. Ahí en esa mesa chica, en ese espacio donde se confrontaban puntos de vista, se tomaron decisiones fundamentales, ¿no? De la historia argentina. Y Alberto Fernández cumplía un rol ahí. Y el rol que cumplía era el de incorporarle probablemente a Kirchner un punto de vista que no era un calco del que Kirchner traía. El que cumplía también Alberto Fernández era el de acercarle a Kirchner una serie de relaciones que él ya tenía con el poder económico, con el poder mediático, una perspectiva propia, una trayectoria propia. Alberto había trabajado con Duhalde, y no hay que olvidarse que cuando Cristina asume como presidenta en el 2007, ella pide que Alberto sea el jefe de gabinete, entre las condiciones que le pone a Néstor, digamos, según siempre se contó. Bueno, yo asumo esta idea. Kirchner, vos lo sabés, Daniel, tenía una idea de un proyecto a largo plazo, de alternancia. Sí, apenas gana el 2007, lo va a buscar a La Baña, y Alberto Fernández no solo que es jefe de gabinete, sino que se queda con la mitad del gabinete, lo nombra al ministro de Economía. A Lustó lo trae él, para dar un caso, ¿no? Totalmente. Tenía mucho poder Alberto, y Cristina consideraba muy importante el rol de Alberto en ese día a día. Por eso también el dolor, diría yo, por eso también la frustración, por eso también el rencor, el enojo de Cristina con Alberto, que se va durante el conflicto con el campo, ¿no? Porque creo que era el funcionario más importante para Cristina, obviamente después de Kirchner, que no era funcionario, pero que era su sostén principal, ¿no? Entonces, digo, después de 10 años, entre ese 2008 y 2018, donde Alberto fue casi un panelista de televisión, donde peregrinó en distintos intentos fallidos por parir el post-kirchnerismo, el post-cristinismo, quedó medio difuso ese recuerdo, pero me parece que estaba presente todavía en Cristina, en Alberto, aquel funcionamiento inicial de ese kirchnerismo arrollador que tenía Alberto en un lugar importante. No digo que era el que tomaba las decisiones, pero era una palabra importante en esa mesa chica del poder, y creo que por eso Cristina lo eligió, y me animo a decir que no encontró, ella respetaba, según me dicen a mí, las fuentes con las que hablo, mucho la palabra de Alberto, ¿no? Entonces, sin duda que Alberto representaba un giro al centro. Para muchos cristinistas puros, uno podría decir, podía representar incluso hasta cierta claudicación, porque Alberto tenía una trayectoria propia, había sido muy opositor esos 10 años, y había estado con Massa, con Scioli, con Randazzo, pero además de que Alberto representaba un giro al centro, representaba ese plus para la unidad que Cristina necesitaba en ese momento, también tenía ese recuerdo, o sea, seguía siendo aquel Alberto, ¿no? De las decisiones importantes en el primer esquema de Kirchner. Y yo creo que Cristina fue a buscar eso, fue a buscar una palabra que respetaba, fue a buscar un trampolín con el poder, un nexo con el poder, y fue a buscar a ese jefe de gabinete eficaz que después en el poder, no sé si lo encontró, me animaría a decir que no, que hoy Cristina está disconforme con muchas de las decisiones que toma Alberto, y ese recuerdo hoy no sé si está siendo refrendado de la mejor manera, pero fue a buscar todo eso en Alberto Fernández, me da la sensación. Bien, vamos a poner el momento. A ver, amerita creo la pregunta, y amerita preguntarte a vos, Diego, ¿qué estabas haciendo esa mañana o esa madrugada, no sé, cuando te enteraste? Dicho sea paso, el libro que tengo aquí revela bastantes detalles con respecto a cómo Cristina preparó la novedad que terminó
provocando un terremoto político. Pero ¿qué estabas haciendo esa mañana vos, digamos? Estaba en mi casa ese sábado a la mañana, claro, me amaneciendo, imagino, y me tu sorprendí reacción muchísimo. fue ¿cuál? Me sorprendí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, y me pareció una jugada muy, muy, muy impresionante, una jugada que me hizo acordar a cuando Kirchner vivía. Muchas veces creo que Cristina, por la soledad en la que fue cayendo después de la muerte de Kirchner, después de la ruptura con Massa, con tantos aliados, que Cristina se equivocó y no tomó decisiones acertadas en su último gobierno, pero esa jugada, por la que vos me preguntás, me hizo acordar al mejor Kirchner, digamos, me dejó en un estado de sorpresa, ¿no? De Una estupor. jugada táctica, ¿no? Pareciera ser. Sí, sí. Un movimiento Sí, en el tablero que fue, primero que fuera de registro, ¿no? Claramente. sí. Porque todo el mundo sabía que Alberto estaba volviendo a tener una enorme influencia sobre ella. Estaba el antecedente de la presentación del libro, donde dentro de los simbolismos kirchneristas estaba ella presentando el libro y Alberto al lado de Estela de Carlotto, con lo que eso significaba. Pero Sí. todo el mundo Muy, especulaba con que él podía ser canciller o podía ser, no sé, jefe de gabinete. muy impresionante me pareció. Da cuenta, ¿no?, de esto que antes rescatabas, lo que Cristina le dijo a Novarecio en el 2017. Era alguien que ya en ese momento tenía en la cabeza una posibilidad de un frente amplio de unidad. Cuando estaba, yo creo, también en un momento de soledad política, y en esa soledad ya va y compite desde la identidad de unidad ciudadana, peleándose con el PJ, con el sello del PJ. Bueno, en 2019 cumple con eso que había anunciado, y que la lógica refractaria, la ceguera, no sé cómo le quiera llamar, llevó a muchos a desoír ese aviso que hizo Cristina, de que en 2019 no iba a ser obstáculo. Yo había escrito justo el día anterior una nota sobre Alberto Fernández, porque veía que Alberto Fernández iba a tener un lugar importante. Y Cristina anunció eso, no sé a qué hora sería, a las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana se publicó mi nota sobre Alberto Fernández, que obviamente yo la tenía prácticamente terminada, cambié la cabeza, pero veía que Alberto iba a tener un lugar importante, no me imaginé que ese lugar, y también algunos que lo acompañaban ya en ese momento, creían que en esa fantasía que el propio Alberto decía, si Cristina no compite, sin el semidios, decía Alberto, en la cancha cualquiera puede ser candidato a presidente, ¿no? Eso lo decía en off, Alberto, ¿no? Eso decía en off, en conversación. Semidios era Cristina, ¿no? Sí, sí. Y Alberto tenía una secreta, yo creo, ilusión, él o alguna de la gente que lo acompañaba, de ese albertismo, de ese peronismo porteño, de sus amigos, de que él podía tener un lugar, ¿no? Obviamente, producto del dedazo de Cristina, producto de que Cristina lo bendiga, ¿no? Pero creo que eso, que no se podía publicar porque era inverosímil, si uno dijera, Alberto quiere ser candidato a presidente, él lo pensaba. En tu libro, que hay varias, insisto, hay varias revelaciones que son muy interesantes. Vos también ahí contás que dentro de la banda de Victoria Peronista, que era la línea interna del grosismo, dicho sea de paso, estoy tentado para preguntarte si hablaste con Carlos Alfredo Grosso, pero no te lo voy a preguntar, pero pareciera ser, por lo menos es una de las personas, una de las voces que más aparece, dentro de tu libro, y es otra de las figuritas difíciles. Carlos Alfredo Grosso, una persona muy importante, dicho sea de paso, porque en el ADN de este gobierno PJ Capital hay mucho de grosismo. Me animaría a decir, para mí, esta es una opinión, no es el tema de esta conversación, pero fue el último jefe político y territorial que tuvo el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Un hombre brillante desde el punto de vista intelectual de la renovación peronista, que terminó siendo uno de los asesores del gobierno de Macri. Bueno, pero no me quería dispersar, pero una de las revelaciones es que muchos de los compañeros de Victoria Peronista habían anticipado antes que la idea, cuando Alberto Fernández ni siquiera estaba en el registro, la posibilidad de que sea candidato a presidente, ¿no? Sí, a poco creo yo de que Alberto recupera
la relación con Cristina, y rápidamente, ¿no? Eso, como efectivamente, como dos viejos amigos, rápidamente entra esa relación en un nivel de intimidad muy sorprendente, ¿no? Rápidamente. Yo creo que ahí algunos de esa banda, de Eduardo Valdés, de Jorge Argüello, de Alberto Iribarne, de Julio Vitovelo, de Guillermo Oliveri, ese grupo del PJ porteño, mariscales de la derrota, todos acostumbrados a... Sos muy generoso con el término mariscales de la derrota. Sí, sí. Se cansaron de perder elecciones con el macrismo. Es un poco ofensivo con los mariscales. Sí. No, es una escudería que no está acostumbrada al triunfo electoral, digámoslo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ellos en ese grupo de WhatsApp de los albertistas del corazón, ya se hablaba en ese momento de que Alberto podía ser candidato a presidente, ¿no? Obviamente, a mí uno de ellos me lo avisó, lo pongo en el libro. Sí. Es más, vos revelás ahí un diálogo de WhatsApp o una... Sí, un diálogo de WhatsApp y alguien me dice, tenelo presente, quiere ser presidente. Y para mí era un dato importante, pero un dato impublicable, ¿no? Porque si yo lo publicaba y que lo veía, decía, bueno, ¿qué está haciendo este pibe? Está trabajando para Alberto Fernández gratis. ¿No? Jugabas tu prestigio, ¿no? Vamos a poner el momento que, insisto, nos sorprendió a todos. Este momento. Cristina, en un video, que creo que este video además tiene otras claves como para interpretar lo que está pasando ahora, si se vuelve a ver. Pero este fragmento elegimos. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo, de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme, solo por un instante, un poco de humor feminista. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, es historia, pero un poco del vistazo que vos en nuestra conversación y también leyendo tu libro, surge que Alberto le iba a permitir a Cristina la posibilidad de reconstruir con sectores con los cuales ella ya no tenía diálogo. El poder económico, que en un ratito vamos a hablar, fundamentalmente ese monstruo grande que pisa fuerte, que es el grupo Clarín, que ya no es solamente un grupo mediático, sino un grupo de telecomunicaciones y un grupo económico con un peso muy grande y conduciendo también a las patronales. Los Estados Unidos, ¿no? Alberto Fernández, cuando fue jefe de gabinete, tenía vínculos de buenos a muy buenos con los Estados Unidos. Bueno, se termina verificando con la incorporación de Gustavo Vélez, con el nombramiento casualmente de Jorge Argüello como embajador y demás. La justicia, ¿no? Alberto se suponía que es un hombre de esa comunidad, de ese ecosistema, ¿no? Se dedicaba, profesor de Derecho, se dedicaba a la abogacía, el estudio compartido con Marcela Lozardo, cuyo marido es socio / amigo de Daniel Angelici. Se suponía que Alberto, la candidatura a Alberto y la elección de presidente Alberto se permitía de alguna manera la reconstrucción de esos vínculos que para Cristina, y vos lo relatás muy bien, está muy bien relatado en tu libro, le estaba vedado. Y te hago la pregunta ahora, que vos un poco lo dejás trascender cuando conversamos. Cristina un poquito está decepcionada con los resultados, digamos, porque en definitiva, más o menos, la guerra con Clarín continúa, por lo menos contra ella, o pareciera que continúa, la justicia no se avanza, la lucha con el poder económico pareciera ser que no se pudo desempatar. En ese sentido, ella puede estar un poco decepcionada con Alberto. Sí, yo creo que sí. Esto obviamente que digo es a partir de conversaciones con gente cercana a Cristina.
una palabra que me mencionas es la palabra eficaz. Como que Alberto era alguien eficaz como jefe de gabinete y hoy no logra volcar eso a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que efectivamente Cristina no está conforme, uno lo puede ver, ya esto ya no a nivel de la especulación, lo puede ver en sus pronunciamientos de Cristina, no está conforme con parte de los funcionarios que no funcionan, según la definición de la vicepresidenta, muchos tendrían que buscarse otro laburo, como lo dijo, y también con Alberto creo que hubo momentos donde, en general, hubo varios momentos, y no sé, en este momento creo que no es el peor momento de la relación, donde ella se sintió decepcionada por Alberto, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, el caso Vicentín, ¿no? Que fue una medida que se anunció y duró nada, ¿no? Te la terminó dando marcha atrás o frenando un juez de Reconquista, más allá de que obviamente un sector de la sociedad salió a la calle, etcétera, pero digo, se tomó una medida que algunos me decían cerca de Cristina, bueno, cuando nosotros decidimos nacionalizar YPF, los de Repsol se tuvieron que ir, ¿no? Y en este caso querés avanzar con Vicentín y no podés, ¿no? Ya hay una cuestión de procedimientos que no termina de funcionar y yo creo que eso a Cristina la decepciona. En la misma carta donde Cristina habla de tenemos que resolver el peor problema de la Argentina, que es la economía bimonetaria, Cristina dice, juntémonos con todos, con el poder económico, con el poder mediático, con quien sea. Pero a la semana se produce una reunión, vos que conocés mucho el tema, que lo seguís, bastante inédita, ¿no? Que es una reunión con AEA. No es porque sea inédita que un ministro de Economía se reúna con Magneto, y creo que fue también incluso Paolo Roca, como para nombrar dos personas muy destacadas, sino la locación, ¿no? En el propio Ministerio de Economía. Sí, ¿no? sí. Por eso digo, yo creo que Cristina, con esa carta donde dice lo de la economía bimonetaria y dice las decisiones las toma el presidente, no me echen la culpa a mí si esto no avanza. Ahí dice, vayamos a un acuerdo si es necesario, el gobierno estaba pasando un mal momento, el dólar estaba a 195, el dólar blue, había una inestabilidad bastante fea, y Cristina dijo, bueno, no me digan a mí otra vez, en el sentido de lo de Novarecio, lo interpreté yo, no me digan que yo soy el obstáculo para esto. Si hay que hacer un acuerdo, hagamos un acuerdo, ¿no? O sea, como que Alberto, ni con Vicentín, que sería avanzar en una medida, si querés, audaz, ni con el acuerdo, ¿no? Ni me cerrás el acuerdo, ni vas a un plan de mayor audacia, ¿no? Ninguna de las dos cosas termina de cuajar con Alberto. Me parece que eso deja traslucir Cristina con lo que dice. ¿Cuál es el mérito de Alberto? Al revés, te lo planteo. Bueno, tampoco es lo que quería Clarín, ¿no? Y esto me lo decía alguien cercano a Cristina. No es lo que quiere Cristina. Cristina quería otra cosa probablemente. Pero tampoco es lo que soñaban en Clarín. ¿Qué soñaban en Clarín? Que Alberto llegara a la presidencia. Claro, que Alberto llegara a la presidencia y se deshiciera, se desdijera de muchas cosas y culpara a Cristina de muchas cosas. Bueno, eso Alberto hasta el momento no lo hizo y creo que Cristina lo considera bien. Que todavía esa alianza sigue, más allá de la adversidad, de la dificultad, de las diferencias. Yo digo, es un frente que tiene la contradicción adentro. Sin embargo, la alianza sigue firme. Alberto no recita los discursos de la oposición, ¿no? En todo caso, bueno, no avanza y muchas veces le dice a todos lo que quieren escuchar, pero no avanza en el sentido de que Clarín, creo yo, o el Círculo Rojo o el establishment esperaba que Alberto avance. Bien, a propósito, creo que la locación fue el Malva, ¿no? Allí se produjo un encuentro, creo que organizado casualmente por el Grupo Clarín, con la presencia, entre otros, de Fernando Henrique Cardoso, quien fuera presidente de Brasil en 2 oportunidades. Alberto ya candidato además en la pole position, digamos, un candidato expectante, un candidato que podía ganar. Había ganado las PASO ya. Había ganado las PASO, ok, sí, bueno, ya sí. Era presidente, podríamos decirlo, casi faltaba la formalidad de la elección, pero era presidente, y se encuentra, por lo menos es la primera vez que se encuentra públicamente cara a cara con Magneto, y pasaba esto. Y
Y la verdad es que sensatamente ninguna sociedad puede vivir en paz con esa lógica. Ninguna sociedad. Ninguna sociedad. Yo tengo muchos amigos periodistas, que son periodistas, escriben como periodistas, siguen actuando como periodistas, a pesar de ser mis amigos. Y son gente de bien. No tengo ninguna duda que son gente de bien. Y en la mayoría de las veces no están de acuerdo con lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente les escupa? Eso es una vergüenza. Eso le íbamos a preguntar. Sí. Eso le íbamos a Lo he preguntar. dicho siempre, no es que lo estoy diciendo ahora, lo he dicho siempre. Y en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. Por eso veo a Héctor, que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. Bueno, esta es la versión en video, que estarán viéndolos algunos en video. Esto está saliendo también a través de la M530. Un detalle para mí absolutamente frívolo, o no, estaba mucho más flaco, el presidente de la Nación en aquel momento. Y como telón de fondo, los auspiciantes estaba el grupo Pampa Energía, de Marcelo Midling, que fue, y ahí te quiero preguntar por el poder económico, ¿no? Que es uno de los capítulos, para mi gusto, uno de los capítulos más interesantes de tu interesante libro, Diego. Marcelo Midling, que fue muy denostado cuando era candidato Alberto Fernández, la verdad, muy denostado, casi me animaría a decir, uno de los pocos empresarios que nombraba con nombre y apellido, que los mencionaba con nombre y apellido. Sí. Luego reivindicado como un empresario modelo. Y ahí te introduzco la pregunta. Acaba de deshacerse de sus operaciones en la empresa Edenor, que es una de las principales distribuidoras de energía eléctrica. La acaba de comprar, no sé si está del todo aprobada la operación, me parece que falta todavía una iniciativa. Falta todavía. Falta un gancho, digamos, del Estado. Del Estado, pero vos fuiste el periodista que reveló esa noticia, tengo entendido, ¿no? Sí, la venta de Edenor. Y también fui uno el que primero escribió una nota que nadie levantó prácticamente de los medios, porque Midling es un personaje interesante también. No sé si para un libro, pero un personaje que siempre cae parado y que lo había ido, primero le compró, durante el macrismo, le compró la empresa Angelo Calcaterra, ¿no? Y Excel. Claro, la empresa de Franco. Muchos sostenían que era el testaferro del macrismo. Fue como uno de los empresarios favoritos de Macri, ¿no? O los más beneficiados durante su gobierno, ¿no? Gran beneficiado por la brutal transferencia de ingresos del tarifazo, ¿no? Es lo que decía el Alberto Fernández candidato, ¿no? Claro, Alberto va a la televisión un día y cuenta que lo fue a ver uno de esos empresarios, y ese empresario era Midling, ¿no? Yo indagué, me di cuenta en realidad y después lo chequeé, que había sido Midling, y el empresario que había sido uno de los beneficiarios del tarifazo, lo fue a ver a Alberto Fernández a Puerto Madero, al departamento de Pepe Albistur, y le dijo: lo único que te pido es que no me nombres, hacé lo que quieras después. Si querés especificar las tarifas, bajar las tarifas, no sé, investigar el tarifazo, lo que te pido es que no me nombres como uno de los amigos de Macri, porque él decía, bueno, Caputo y Midling, dos de los grandes beneficiarios del tarifazo en la luz. Eso sucedió durante la campaña. Midling es un tipo muy astuto, evidentemente, que se quedó con la empresa durante el primer kirchnerismo, después, durante el último kirchnerismo, terminó mal, con Cristina terminó mal con él, pero cuando asume Macri, parecía el primer macrista, y Alberto lo denunció. Hoy pareciera, vía Sergio Massa, vía el propio Alberto Fernández, que es el primer albertista, Marcelo Midling, ¿no? Incluso Alberto, que estuvo en un anuncio el año pasado, en una de las centrales que tiene en Marcos Paz, Pampa Energía, que se llama Genelva, Alberto lo mencionó como un ejemplo. Justo estaba lo Vicentín, y Alberto dijo, bueno, acá lo tenemos a Marcelo, que es casi lo presentó como un contraejemplo de Vicentín, en el sentido de que invierte en el país, que genera puestos de trabajo, etc. Bueno, digamos, es un personaje interesante, muy blindado en los medios, gran auspiciante, por supuesto,
Pampa Energía, de los medios de comunicación y con muchas relaciones con toda la clase, con gran parte de la clase política. La verdad es que lo que nosotros estamos viendo es una protección del negocio que hace Macri para con sus amigos Midland y Caputo increíble. Las tarifas, que en casos como el que estoy hablando de Midland y de Caputo, se aplican en mercados monopólicos. Ellos tienen el monopolio de la distribución del gas, con lo cual yo no me puedo ir a buscar a otro que me lo venda más barato. ¿Me podés explicar por qué en la Argentina, donde todos vivimos en pesos, vos cobrás tu sueldo en pesos, vos pagás sueldos en pesos? ¿Me podés explicar por qué tenemos que pagar en dólares la luz y el gas? El otro día vino a verme uno de esos empresarios que estaba muy molesto porque yo lo había nombrado públicamente. Y lo que más me impresionó es que me dijo, no, si querés especificarlas no hay ningún problema. Con lo cual pensé en el acto, los que habrán ganado. Lo que habrán ganado. Si el problema de este tipo es que yo no lo nombre y no que le quite la dolarización. Lo que habrán ganado. No. Yo la verdad es que no tengo más ganas de que se rían de la gente. Uno solo debe decir que está contento de ver a empresarios argentinos que apostaron a la Argentina, que apostaron al desarrollo de la Argentina, que acompañan a la Argentina en este momento difícil. Porque con Marcelo fue con el primero con el que hablé la necesidad de no aumentar tarifas en este momento complejo en el que estamos viviendo, y acompañaron. Y así se construye la Argentina, con el esfuerzo de todos, asociando el capital privado al capital público. El capital público está para apoyar al capital privado con créditos, como lo hace el Banco Nación. Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas. No es el caso de Pampa, que lo que ha hecho es crecer con inversión privada, de un modo sostenido y apostando al crecimiento y al desarrollo del país. Y yo lo celebro, Marcelo, y te agradezco que confíes en el país y te agradezco que vos y tus socios sigan apostando al país. Y quiero que sigan confiando en el país, porque lo vamos a poner de pie entre todos. Edenor, supuestamente, falta la aprobación del Estado, Midland la estaría vendiendo, Pampa Energía, a un consorcio integrado por Daniel Vila, el empresario de medios, entre otras cosas, y estaría también ahí José Luis Manzano. Manzano, dicho sea paso, insisto sobre la figura, es otra de las figuritas difíciles lograda por tu libro. Lográs una entrevista con José Luis Manzano, y ahí te quiero introducir en el tema, hablando de Midland, de este zigzagueante comportamiento público, hay que decirlo, público, de Alberto Fernández sobre la figura de Midland, ¿no? que era primero el gran beneficiario del tarifazo y luego un empresario modelo ahora, según Alberto Fernández, claramente. ¿Qué hay acerca del poder económico y el comportamiento frente al gobierno de Alberto Fernández? Vos describís una situación como de empate perpetuo, y describís una situación a la cual más o menos padecemos todos, que es, bueno, bien, venimos del fracaso del pretendido proceso modernizador de Macri. Los últimos 2 años de Cristina fueron un poquito con la lengua afuera, digamos, con dificultades. No arranca el gobierno de Alberto Fernández, hay una situación como de empate, digamos. Sí. Claro, yo creo que está ahí, ¿no? Está el horror todavía del macrismo para muchos, y eso es lo que impide, porque se creyó mucho en el macrismo, y eso está contado mucho en el libro, ¿no? Se invirtió mucha energía, mucho tiempo, se esperó durante muchos años, ¿no? Un espécimen como Mauricio Macri que viniera de fuera de la política, podemos decir, si bien tiene muchos años en política, pero no venía de los partidos tradicionales. Era una oportunidad muy grande, con el cristinismo ya después de muchos años desgastado, y con el apoyo formidable que tuvo. Los empresarios lo apoyaron con mucho entusiasmo. Hay que acordarse del coloquio de idea de 2017, Daniel,
en Mar del Plata, donde volvieron los dueños, volvió Paolo Roca, volvió Bulgeroni, volvió Coto, obviamente estaba Ratazzi. Había una euforia en ese momento, había periodistas de renombre, digamos, entre los panelistas. Se hablaba de la oportunidad única, ¿no? Y en ese momento, bueno, después de que el macrismo se había confirmado aparentemente como una fuerza arrolladora, a pesar de todas las dificultades, del ajuste, del tarifazo, había ganado las elecciones, y en Mar del Plata se vivió una fiesta en ese 2017, y ahí los empresarios creían, ¿no? Creían, ahí estaba Monzó, ahí estaba Pichetto, ahí estaba Bocio, ahí estaba ese peronismo del medio que venía a sustituir al cristinismo, ¿no? Entonces yo creo que después de eso, que el fracaso vino tan rápido, ¿no? Y fue tan estrepitoso, hoy yo no creo que ningún empresario se arriesgue a volver a apostar por Macri, digamos. No sé, por Rodríguez Larreta, si se define esa interna, ¿no? Entonces, cada uno me parece que hoy está buscando, hace la personal cada uno, ¿no? Cada empresario trata de conseguir un beneficio para su sector, pero no lo veo ni a Clarín, ni a EA, ni a los dueños con capacidad de liderar al empresariado contra el Frente de Todos, ¿no? Más allá de rencillas, más allá de la polarización, de lo que algunos medios puedan militar fuerte contra el gobierno o contra Cristina, yo no veo que en el empresariado haya margen como para que se vuelvan a embarcar en una aventura muy fuerte detrás de Macri o detrás del núcleo duro del PRO. Eso es lo que veo hoy por hoy, como una dispersión muy grande. Obviamente las élites empresarias no tienen un proyecto de país, a mi criterio, capaz de englobar a todos los argentinos y argentinas, y cada uno busca el rédito sectorial, personal, para su propia empresa, ¿no? Insisto sobre el tema, después de la experiencia del kirchnerismo, sobre la experiencia macrista, que como bien vos definís y bien describís, además, fallida, ¿no? Una experiencia, la primera vez un empresario que llega con un programa claramente neoliberal vía elecciones democráticas. Pero ¿qué hay de Alberto Fernández? Porque Alberto no ha sido hostil, si se quiere, con la comunidad de negocios, digamos, ¿no? Cada vez que se tuvo que enfrentar, enrolló el barrilete, digamos, ¿no? Sí. No ha planteado ninguna hostilidad, no ha sido expropiador, no ha avanzado. Creo que lo más hostil que fue cuando creo que la empresa Tenaris, en el inicio de la pandemia, produjo un despido de trabajadores y en una conferencia de prensa los calificó de miserable, pero rápidamente se transformó en una advertencia y pocos días después el propio Alberto pidió disculpas, o sea, y después el episodio Vicentín. ¿Por qué pensás que los grupos económicos no pueden, digamos, a ver, no funcionó con Cristina, no funcionó con Macri, no funciona con Alberto, que se suponía que Alberto aportaba eso, ¿no? Esos puentes de diálogo, Diego. Sí, está esta idea del Consejo Económico y Social, ¿no? Que es una foto cada tanto, pero de fondo me parece que hoy los empresarios además están callados porque hoy lo que se viene consolidando, y vos en tu programa lo venís hablando, y Artemio López es uno de los que lo dice con mucha frecuencia, lo que se viene consolidando es un derrumbe del salario que lleva 3 años y medio, ¿no? Hoy los salarios cayeron en los últimos 3 años y medio un 25% en promedio, en el Estado más. Eso se llamaba ajuste en alguna época, ¿no? Ajuste sobre los ingresos. Hay una licuación de los ingresos, la inflación pasa por arriba, y entonces digo, el establishment se ve beneficiado por eso. Y entonces, mientras no haya una recuperación del salario, Alberto creo que... Pido la palabra. Sí. Pido la palabra porque hay algo que no lo tenía presente, que me gustaría... Sí. Hay una entrevista que vos también destacás en el libro y la ponés en valor. Creo que fue una entrevista para el diario El Mercurio del economista argentino Guillermo Calvo, ¿no? Sí. Para mí esa entrevista es como para volverla a interpretar ahora, ¿no?
Sí. Porque Guillermo Calvo dice, ojo, que lo que viene después es un ajuste que solamente lo puede llevar a cabo el peronismo con la capacidad de control social que tiene de las calles y del conflicto. Sí. No sé si estoy Es muy traduciendo. pertinente, sí, es muy pertinente esa frase, ¿no? Que Guillermo Calvo la hizo en plena campaña cuando todavía no estaba tan claro que el Frente de Todos iba a ser una alternativa potente, ¿no? Sí. Y Guillermo Calvo, bueno, un gurú de la ortodoxia, que está entre los que predijo el efecto tequila, ¿no? O sea, como muy escuchado en los centros financieros, planteó, yo apuesto más al peronismo para hacer el ajuste que a Macri, que está desgastado, ya se demostró Y en impotente. ese punto en ese punto no es exitoso entonces lo que está pasando. Digo, yo creo que en ese hay punto, ajuste, vos lo sí, definiste, hay ajuste, sí. hay control de las calles, control de la efectividad del conflicto social, ¿no? Sí, yo creo que es muy, muy interesante ese punto. No va a estar en los medios de comunicación de mayor audiencia o de mayor poder económico. Es como un tema que nadie quiere mencionar. Parecería al presidente y a sus ministros, a algunos por lo menos, les resultará incómodo admitir esto. Admitir que. Admitir que hay una reducción del salario, ¿no? Que hoy, yo lo digo y lo escribo como puedo y trato de expresarlo, y no soy el único, obviamente, la pandemia deja ganadores y perdedores. No es cierto que la pandemia nos afecta a todos por igual, ¿no? La pandemia sirvió para frustrar un proceso muy incipiente de recuperación del salario que se dio durante los dos o tres primeros meses del gobierno de Alberto, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, y de ahí para acá el salario empezó a caer. Perdieron los salarios contra la inflación en 2018 por goleada, perdieron en 2019, perdieron por poco en 2020 y están perdiendo feo. Pido. Sí. Vuelvo a pedir, según dichos del propio presidente de la Nación, según dichos de Santiago Cafiero, según dichos de Martín Guzmán, este año los salarios le van a ganar a la inflación. Sí, yo creo que hoy eso, uno nunca sabe, ¿no? Qué va a pasar en el futuro en la Argentina, pero hoy parece un chiste de mal gusto casi, porque el cálculo de Guzmán del 29% de inflación anual, cuando ya tenés 17,6 en 4 meses, me parece que va a ser imposible que logre Guzmán esa cifra. Y eso genera un efecto que los economistas, yo no sé si son los ortodoxos o los heterodoxos, lo llaman licuación. Y yo lo llamaría ajuste sobre los salarios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay una charla donde a Guzmán lo aplauden, te acordarás, hace unos meses, sí, los empresarios, en una reunión, y en esa reunión Daniel Funes de Rioja, que ahora quiere ser el presidente de la UIA, quiere reemplazar a Miguel Acevedo, con una UIA supuestamente más opositora, él dice, a nosotros no nos importa que los salarios le ganen a la inflación, esto fue hace 2 o 3 meses. Sí. Lo que queremos es que nuestra gente esté vacunada y trabaje. ¿Cómo lo explico yo a eso? Bueno, el salario en el mejor de los casos, que hoy hasta el mejor de los casos está lejos, le puede ganar a la inflación por 1 o 2 puntos. Y los salarios vienen de perder 25 puntos en promedio. Entonces, a un empresario como Funes de Rioja, abogado empresarial, abogado patronal, no le importa ni siquiera que los salarios ganen por 1 o 2 puntitos, porque mira la cuenta un poquito más larga y dice, estoy reduciendo costos de una manera brutal. Lo único que quiero es que mi gente vaya a trabajar, ¿no? Eso es lo que dice este empresario de la UIA, de la COPAL, de empresas alimenticias. Entonces creo que es importante, y en ese sentido uno puede decir, sí, al empresariado le está cerrando en ese sentido la gestión Fernández, ¿no? Porque no hay vistas de que se recuperen los ingresos, aunque obviamente yo creo que de acá hasta la campaña va a haber una mejora de los ingresos, seguramente el gobierno lo va a intentar hacer. Cristina está diciendo hay que alinear precios y salarios. Bueno, hasta ahora ese alineamiento es desfavorable para los especificados, los que viven de un ingreso en pesos, porque alinear, bueno, ¿qué quiere decir alinear? También sería parte de una discusión. No hay una recuperación fuerte y en ese sentido hay ganadores de esta pandemia, ¿no? Que son los mismos que habían ganado durante los años de Macri. Estamos hablando con Diego Genú. Diego es el autor de este libro, que se llama El peronismo de Cristina.
el libro fue presentado, y es un detalle que a mí me gustaría que no pasemos por alto, digamos, su primera presentación pública fue en el programa de Carlos Pañi, ¿no? Un periodista, el columnista estrella de La Nación, que tiene su propio show televisivo, que es muy visto, es un editorialista muy, muy influyente y demás. Uh-huh. Y el libro tiene, ¿no? Dentro de sus méritos, que recibió elogios, no sé, escribió una muy buena nota en el diario.ar el ensayista y escritor Juan José Becerra en el día de ayer, el día domingo. Pañi también destaca el libro y demás. Y quería preguntarte ahora, mientras le voy a pedir a Diego, a Diego Blauzarán, si podemos poner el tape de los dichos de Cristina en La Plata, ¿no? Creo que ese discurso va a quedar a la historia, ¿no? Por la escenografía, ¿no? Un estadio vacío, los estadios suelen verse llenos, o están hechos para llenarse, para las multitudes. Estaba allí en La Plata y dejó algunas frases, entre las cuales está esta frase. A nosotros nos procesaron. Y después hay alguno o alguna que dice que el lawfare es una construcción para justificar no sé qué cosa, por favor. Pero es para disciplinar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Los abrazo mucho y fuerza, que lo vamos a lograr. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Bueno, que se busquen otro laburo. Decía Cristina en aquella fecha tan emblemática, a fines del año pasado. Quiero preguntarte, ya tramo final del diálogo que estamos teniendo, Diego, y quería preguntarte, ¿qué edad tenés vos, Diego? 46. 46 años. Sobre el capítulo de la Cámpora, le dedicás un capítulo entero del libro a la Cámpora y obviamente sin todos los prejuicios de la prensa comercial que sindicaron a la Cámpora, digamos, como una agrupación vacía, que iba por los cargos, y tampoco siendo indulgente, ¿no? Porque también planteás que la Cámpora tiene de alguna manera sus limitaciones a la hora de construir. Pero destacás mucho un tema, que es que la Cámpora de alguna manera atravesó el desierto a pie del macrismo, ¿no? Y logró sobrevivir. Y también calificás a la Cámpora como un proyecto a largo plazo. ¿Qué estás vislumbrando en la Cámpora hoy, Diego? Bueno, primero es difícil, ¿no? Poder entrarle. Por un lado, un poco lo que vos mencionás. Son muy misteriosos, ¿no? Claro. Son difíciles de entrarles. Una de las entrevistas que no conseguí tenía que ver con la Cámpora, justamente. Entonces, es difícil poder hablar con ellos. Y bueno, obviamente ese vacío lo llenan los prejuicios muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ante ese silencio, cada uno ahí lo que hace es construirse su propia Cámpora. Por suerte tengo relación con muchos de los integrantes o con algunos de los integrantes de la organización y fui armando, me parecía central, creo que es un actor central de la política, central del Frente de Todos, y me parecía central darle un capítulo. Yo lo que vislumbro es que es una agrupación que obviamente creció en todos los sentidos, que la prueba ácida de la intemperie durante los años del macrismo creo que la mejoró como agrupación, ¿no? Porque había sido construido, y yo creo que ellos lo reconocen, alguna entrevista que hice con el Cuervo Larroque, él mismo un poco lo dice, o sea, había sido alumbrada desde el poder la organización, ¿no? Por Néstor, por Cristina, era la agrupación de los hijos del poder, guste o no, más allá de que muchos tenían una militancia previa,
se encontraron con un poder muy grande en ese cuadro donde Cristina estaba sola, ¿no? Sin Néstor, y tuvieron que ocupar un lugar, y lo ocuparon, creo yo, como pudieron. De ahí para acá hay un esfuerzo muy grande de construcción en el sentido más amplio, me parece a mí, y de construcción a futuro, y de construcción y de vocación de poder, ¿no? Y en esa construcción, hoy yo creo que Sergio Massa tiene un lugar como socio muy destacado de Máximo Kirchner, ¿no? Que a mí me sorprende. ¿Cómo lo ves a Máximo en eso? Digamos, vos decís que la Cámpora no le gusta utilizar el término madurar, sino evolucionar. ¿Cómo ves la evolución de Máximo de una figura misteriosa, que casi no se le conocía ni el rostro ni la voz? Hoy es el jefe del bloque, hoy bueno, todo indicaría que va a terminar siendo titular del PJ en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿hacia dónde va, digamos? ¿Qué ves en la Cámpora en esa construcción de...? No, yo creo que hay un crecimiento muy, muy elocuente de Máximo. Se puede ver cuando él habla en diputados, durante las sesiones, tiene el respeto de una parte de la oposición, incluso no solo de su propio bloque, que obviamente él lo conduce, sino que además hay un sector de la oposición con el cual teje acuerdos. Te menciono uno, por ejemplo, el grupo de Nosiglia, Jacobiti, Carrizo, son legisladores del radicalismo con los cuales la Cámpora tiene relación, ¿no? El impuesto a las ganancias se mejoró, según Máximo, a partir de incorporaciones de ellos. A ver, ahí hay una punta ahí, digamos, ¿no? Sí, porque sí, ese modo de construcción, digamos, de que tenga buenas intenciones o buenos vínculos con el nosiglismo, hay algo ahí con la Junta Coordinadora, se ve reflejado en ese modo de una organización que fue juvenil, muy poderosa, y que aún hoy, 20, 30 años después, perduran los bolsones de poder controlados por la Junta Coordinadora, bueno, sin ir más lejos, lo que es la Universidad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, ya que lo nombraste a Emiliano Jacobiti, o los juzgados, o en la justicia, o en los servicios de inteligencia. Todavía hay lugares, resortes de poder de aquel radicalismo juvenil de los 80 y de los 90. ¿Pensás que la Cámpora también se mira en ese espejo? Yo no sé si se mira en ese espejo, pero sí creo que hay un código común con algunos actores de la oposición, ¿no? Que tiene la Cámpora, que quizá Cristina hoy, por su rol, por su historia, por haber sido dos veces presidenta, por ser la vicepresidenta, no puede ocupar o no le interesa ocupar, o es una etapa ya cumplida para Cristina, pero creo que la Cámpora, más allá de la polarización, etcétera, tiene relación con la dirigencia política en general, y que me animaría a decir que Coti lo conoce a Máximo, que es probable que haya desde hace mucho tiempo, desde que era chico, y creo que ahí hay algo, ¿no? De un diálogo político que tiene poco que ver con lo que vemos en los medios, y un radicalismo que tiene poco que ver con, llamémosle, los denunciólogos del radicalismo, ¿no? Es un radicalismo más acostumbrado a la rosca, al poder, a la negociación. A los recursos. A los recursos. Yo creo que hay algo ahí. De hecho, alguno puede hacer una nota a partir de eso, pero digo, efectivamente esto es público, lo que te digo de que Máximo mencionó a Jacobiti en su discurso de cierre sobre ganancias, y en el tema Paso también es un tema que ellos lo mencionan. Digo, por fuera de la histeria y de la polarización, hay vasos comunicantes entre sectores del oficialismo y la oposición. La Cámpora tiene un músculo ahí que viene ejercitando de relaciones con el poder económico, de relaciones con otros actores de la política, con los cuales en algún momento se puede llegar a algún tipo de acuerdo, o en una ley, o en un proyecto de país, o no sé en qué tipo de reparto de poder. Yo creo que eso está. Todo en Argentina es muy inestable, lo que hoy avanza mañana retrocede, pero eso existe, y por eso lo menciono. Estamos viendo ahí la tapa de tu libro, Diego Genú, El peronismo de Cristina, Alberto, y ante la atenta mirada de Cristina.
te agradecemos mucho el diálogo con nosotros aquí en Siempre Soy. Para el final quería algunas preguntas para conocerte, o mejor dicho, para que conozcan también los oyentes y conocerte un poco más. Vos tenés una historia personal atravesada por la política. Sí. Fuiste militante de hijos. Me gustaría que cuentes hasta donde tengas ganas para que los oyentes te puedan conocer un poco más, Diego. Sí, bueno, es importante, ¿no? Para mí, a la hora de juzgar un poco lo que es el kirchnerismo, esa experiencia previa que tuve yo como militante de hijos, fueron unos cuantos años, entre el 96 y el 2003 aproximadamente, y eso, bueno, me formó, ¿no? Me formó políticamente, más allá de mi historia familiar, que obviamente también me marca, pero fue una especie de escuela para mí, como para otra gente, ¿no? Hijos, una escuela política en los 90. Vos ya eras un periodista destacado, Daniel, así que algo te acordarás de lo que eran los scratches, que fue para una generación, fue una escuela de participación política, donde aprendimos muchas cosas, donde aprendimos obviamente a discutir, donde aprendimos a pensar en el poder, que era una idea distinta de poder a la que sería para charlarlo largo, digamos, pero bueno, era fines del menemismo, y yo aprendí a respetar al peronismo, podríamos decir, por muchos compañeros que conocí ahí. Vos venías de una posición más de izquierda clásica, digamos. Claro, mi familia había militado en la izquierda, digamos, y ahí me encontré con muchos compañeros, con padres desaparecidos, madres desaparecidas en el peronismo revolucionario, y bueno, todo eso obviamente me formó y yo creo que me enriqueció. Después, bueno, vino el kirchnerismo y para todos fue un impacto muy fuerte porque no nos imaginábamos, por lo menos yo, que desde la identidad del peronismo se pudiera volver a desatar o a protagonizar un proyecto político con fuerza y que el Estado vuelva a tener un lugar protagónico en la política. Cuando yo militaba en hijos y teníamos discusiones, para mí el Estado era el lugar de la impotencia, ¿no? De repente ya vino Duhalde, ya vino Kirchner y bueno, refutaron muchas de esas ideas que yo por lo menos tenía. Así que nada, es para charlarlo largo, pero sin duda me marcó la militancia de los derechos humanos y en una agrupación de una generación pre-kirchnerista, podríamos decir. Diego, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Estuvimos acá presentando tu libro, El peronismo de Cristina. El libro está recientemente editado, hace pocas semanas atrás, por la editorial Siglo XXI. Y bueno, agradecemos tu tiempo. Te mandamos una... Daniel, te agradezco muchísimo. Fuiste el primero que te quiero decir que me entrevistó cuando saqué el libro de Massa, hace muchos años. Bueno, ahora el primero de este libro fue Pañi, mirá cómo levantaste. Ahora el primero fue Pañi, porque vos estuviste un poquito... Un poco lento, ¿no? Pero entre Pañi y yo... A ver, entre Pañi y yo elijo a Pañi, así que no hay problema. Pero yo te pedí esta posibilidad de poder hacer esta entrevista con vos. Me interesaba mucho por vos y por la gente que te escucha también y por el lugar que tenés. Así que te lo agradezco. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. Un abrazo grande.